Si Cervantes hubiera vivido en la Grecia clásica, nunca habría existido el Quijote. Si Homero hubiera vivido en nuestro tiempo, no tendríamos hoy la Ilíada. Alumnos de tercer semestre, es para mí un gusto, un placer darles la bienvenida a esta nueva asignatura Literatura 1 dentro del bloque Producción y Apreciación Literaria. En esta unidad aprenderemos a desarrollar tus competencias al sensibilizarte ante el arte y haciéndote partícipe en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. En esta unidad conocerás la definición de literatura, reconocerás también la intención comunicativa y la función poética, identificando, por supuesto, el lenguaje literario y sus formas de presentación. Asimismo, aprenderás sobre los movimientos literarios y comprenderás que la literatura es una forma de expresión artística en diversos ámbitos del arte, que te permitirán integrar los elementos del proceso comunicativo con la literatura para proyectar y expresarte de manera asertiva. Sean todos bienvenidos. Para iniciar con el tema, quiero platicarles acerca de la naturaleza humana. El ser humano es un ser social y necesita comunicarse, expresarse, relacionarse con sus semejantes para madurar física, psicológica y emocionalmente. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo del primero, segundo semestre, hemos estado hablando acerca del proceso comunicativo. Y siempre llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que expresarse, tiene que comunicarse, relacionarse para poder alcanzar cierta autonomía, cierta independencia. Hay muchísimas formas de comunicarse, ya sea oral, escrita, a través de señas, como sea que nos queramos comunicar. Y esto es lo que nos hace diferente a los animales. Que nosotros, los seres humanos, nos agrupamos en familias, en comunidades para poder formar culturas. Y una cultura hace referencia a los modos en que vivimos, a las costumbres, a los conocimientos y desarrollos, ya sea científicos, artísticos, industriales, entre otros, de un grupo social. Algunos ejemplos de manifestaciones culturales son los bailes, la música o las leyendas de cada región, de alguna región determinada. Yo podría mencionarles algunos ejemplos. Por ejemplo, la comunidad menonita, ellos tienen costumbres muy arraigadas dentro de su cultura. Por ejemplo, las señoras que están casadas utilizan en su sombrero un listón negro. O las muchachas que aún están solteras utilizan un listón morado para distinguirse entre ellos. Y de esta forma, los jóvenes saben a qué señorita pueden acercarse. Si tiene un listón morado, también si se dan cuenta, todos visten muy similares. Los hombres utilizan su overol, las mujeres sus vestidos largos, con esas distinciones que les menciono de los listones en los sombreros, ¿verdad? E incluso defienden muchísimo esas culturas y nadie puede corromper, nadie puede entrar dentro de su cultura. No está permitido que una persona que no sea de su comunidad entre. Y si fuera así, la persona que rompa las reglas estaría desterrada. Entonces, sí son muy cuidadosos acerca de eso. Y me refiero a todo. En la educación solamente tienen maestros que son parte de la comunidad, menonitas, ¿no? Les enseñan alemán, les enseñan inglés, les enseñan español básico, pero no todos en la comunidad hablan español. Solamente determinadas personas pueden aprenderlo, ¿sí? Ese es alguno de los ejemplos. Las comunidades indígenas también tienen formas de vestir muy particulares, formas de alimentarse, formas de subsistir, de generar ingresos. Entonces, si nos ponemos a analizar, cada región tiene una cultura diferente e incluso en nuestras comunidades, si ustedes se dan cuenta, en alguna comunidad cercana, quizá no se escucha la misma música, quizá se visten diferente, quizá tienen algún acento distinto. A eso se refiere las culturas y la forma de expresarnos. Entonces, estamos empezando bien el tema, continuamos. Entonces, bien, a lo que quiero llegar con esta explicación
es que el hombre por naturaleza manifiesta sus sentimientos, sus emociones, sus ideas a través de distintos elementos, ya sea un poema, una pieza musical, una pintura o una danza, entre otros. A esto es a lo que se le denomina arte. Entonces, bueno, mucho rollo para esto, pero tiene una finalidad, que es básicamente conocer nuestras emociones y cómo lo expresamos. En su libro de texto viene un ejercicio acerca de cómo ustedes le propondrían a un chico o una chica que fuera su pareja, que fuera su novio. Ya ustedes dirían, bueno, yo le voy a escribir una carta, yo le voy a escribir un poema, le quiero dedicar una canción o quizá quiero componérsela y quiero cantársela, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. Que directa o indirectamente nosotros tenemos la literatura presente o incluso la desarrollamos. Quizás se nos da la habilidad de escribir, de componer, de cantar. Entonces, la literatura está presente dentro de nuestras vidas, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Para esto quiero presentarles un video para que ustedes conozcan lo que es la literatura y algunos de los géneros que nosotros vamos a conocer durante esta unidad y durante futuras unidades. ¿Sale? Vamos a ver el video. Estaremos respondiendo qué es eso a lo que la gente llama literatura. Pues bien, tendremos que decir primero que la literatura es un arte. Sí, así como la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, entre otras. Todas son formas de expresión del ser humano. Y así como la pintura utiliza témperas, óleo o crayones, así como la música se vale de instrumentos de viento, cuerda o percusión, la literatura es un arte que usa las palabras habladas o escritas para expresarse. Desde tiempos remotos, el ser humano ha usado la literatura. En un comienzo fue oral y luego escrita, pero como son tantas y tantas las formas que ha utilizado, se hizo necesario clasificarlas de acuerdo a características comunes. A esta clasificación se le conoce como géneros literarios. Aunque hay diferentes clasificaciones, podríamos afirmar que los 3 géneros literarios más importantes son la narrativa, la dramática y la lírica. Cuando hablamos de narrativa, nos referimos a todos los textos que narran, o sea, que cuentan historias, como los cuentos, las novelas, la épica, los mitos, las leyendas, las fábulas y las anécdotas. La dramática, también conocida como teatro, son los textos que se crean para luego ser representados por actores en un escenario, así como la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la ópera y la zarzuela, entre otros. Finalmente, la lírica, también conocida como poesía, se encarga de expresar sentimientos, emociones y una visión personal del mundo. Como ejemplo tenemos el poema, la oda, la trova, la copla y el himno, entre otros. Qué interesante, ¿no? Si te das cuenta, la literatura forma parte de tu vida diaria. Cuando escuchas una canción, cuando ves una película, cuando lees un poema. Entonces, bien, quiero pedirte por favor que en tu cuaderno redactes con tus propias palabras qué entendiste sobre el concepto de literatura y cómo se relaciona con el arte. De igual forma, quiero pedirte que investigues qué es la intención comunicativa y la función poética. Son conceptos que estaremos trabajando más adelante. Manos a la obra. Como pueden darse cuenta, a lo largo de este tema hemos ido aprendiendo que las emociones y el arte están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones a través del arte. Anteriormente, los antiguos griegos se caracterizaron por la búsqueda de la belleza ideal, y el cuerpo humano fue considerado el fundamento esencial de la belleza. Las manifestaciones del arte griego fueron tan importantes que se convirtieron en un modelo de inspiración que ha trascendido en el tiempo y ha sido referente para el desarrollo del arte en las culturas occidentales. Como pueden darse cuenta,
En la imagen podemos ver a la Venus de Milo. Es una de las esculturas más famosas de la antigua Grecia. Se cree que representa a Afrodita. Afrodita fue la diosa del amor y la belleza. Con esto, quiero dar paso a un tema muy importante y muy interesante para esta unidad. Me refiero a las bellas artes. Es un tema que quizá ustedes desconocen, pero que viven a diario. Los griegos dividieron las artes en superiores y menores. Las primeras eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, que son la vista y el oído. Y las segundas, las que se percibían a través de los sentidos menores, el gusto, el olfato y el tacto, como la gastronomía, por ejemplo. Por muchos siglos se establecieron 6 bellas artes: arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía. Por un tiempo se consideró que la poesía incluía la literatura, y recientemente se agregó a la lista el cine, considerado como el séptimo arte. Acompáñenme a ver el siguiente video donde se explica detenidamente cada una de las bellas artes. Las 7 bellas artes. Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX, el cine. El concepto de bellas artes se aplica solo sobre aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, es decir, que no cumplen una función utilitaria. Es por ello que el concepto de bellas artes deja por fuera el universo de las llamadas artes aplicadas o artes utilitarias, así como todo tipo de artesanía. Conozcamos cada una de ellas por separado. La arquitectura. Aunque se encuentra relacionada a una función utilitaria, se ha convenido en reconocerla como una de las bellas artes, ya que proyecta y erige edificaciones perdurables y valiosas, tanto funcional como artísticamente. La pintura es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en una superficie bidimensional, cuya composición conjuga elementos como las formas, los colores, las texturas, la armonía, la perspectiva, entre otros. La escultura es el arte de crear formas en el espacio tridimensional, ya sean moldeadas, talladas, esculpidas o en relieve. Existen registros de actividad escultórica desde el periodo prehistórico. La música es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana o de los instrumentos musicales. La danza es un arte de naturaleza expresiva corporal, constituida por movimientos rítmicos del cuerpo. Estos movimientos pueden estar o no acompañados por música. Actualmente, la danza es considerada una de las artes escénicas. Dentro de las bellas artes, la literatura se refiere al arte de la palabra escrita, regida por las formas de la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. La cinematografía es la última en ser agregada dentro de la categoría de bellas artes. El cine sintetiza las otras artes y añade sus propios elementos a través de sus recursos técnicos y formas de composición del discurso. Una vez entendidos estos conceptos, elabora en una hoja tamaño carta un collage que represente la relación que existe entre el arte y la literatura. Luego, escribe un reporte de una cuartilla en el que expongas dicha relación y cómo lo plasmaste en tu collage. Para la elaboración de tu collage, toma en cuenta lo siguiente:
En la parte posterior de la hoja, registra tu nombre, grado y grupo y explica brevemente tu collage. Utiliza diversos materiales como recortes de periódicos, revistas, dibujos, plumones, colores, etc. Revisa que las imágenes estén relacionadas con el tema. Usa palabras clave y asegúrate de que éstas tengan relación con las imágenes. Tu reporte escrito debe explicar claramente la relación que existe entre los elementos de tu collage y el tema. Recuerda cuidar la ortografía y la redacción. Cuida la limpieza de tu trabajo y manos a la obra. Ya hablamos acerca de las emociones, del arte y cómo está relacionado con la literatura. Ahora vamos a pasar a otro tema que se llama intención comunicativa. Cada día utilizamos un lenguaje para comunicarnos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Sin embargo, nuestra intención no es únicamente emitir un mensaje, sino que buscamos agradar, atraer, sorprender, suplicar, enseñar, explicar, conmover, reclamar o convencer. Así, nuestra intención comunicativa es transmitir un mensaje con un fin específico. Vamos a imaginar que tenemos la intención de convencer a nuestros papás o a las personas con las que vivimos de que te dejen ir a una fiesta. Aquí vamos a utilizar cierto tipo de tono o cierto tipo de lenguaje para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces bien, la intención comunicativa nos ayuda a determinar el tipo de lenguaje a utilizar para lograr nuestro objetivo y para ello es importante que conozcamos las funciones básicas del lenguaje que se las presento a continuación. Primeramente, tenemos la función referencial. La intención es informar y explicar, está relacionada con el contexto. La función emotiva, su intención es expresar el estado de ánimo de quien emite el mensaje y exteriorizar rasgos de su personalidad, está relacionada con el emisor. Y por último, la función apelativa. Su intención es persuadir, influir u obtener algo del receptor, está relacionada con el mensaje. Hasta ahora hemos estado hablando acerca del lenguaje que utilizamos cotidianamente, pero es muy diferente al lenguaje literario, el cual busca embellecer las expresiones que normalmente usamos. Las palabras que utilizamos a diario pueden tener dos tipos de significado. El primero es el denotativo, el cual es objetivo, es decir, hace referencia al significado de la palabra. El segundo es el connotativo, es subjetivo y usa lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Este último es utilizado regularmente en las obras literarias. El lenguaje literario utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer y enfatizar un mensaje. El significado de las palabras puede variar dependiendo de las vivencias del autor y del lector. Además, se debe tomar en cuenta la intención comunicativa. El lenguaje literario es una configuración rítmica en la que se pueden ser descubiertas las leyes que se usan para su construcción. Sea o no consciente el artista de ellas, este diseño contrasta de inmediato, se actualiza o sitúa en primer plano sobre el trasfondo de la lengua diaria del habla. Para ejemplificar este tema, vamos a utilizar algunas palabras comunes y cómo se utilizan en el lenguaje denotativo, lenguaje connotativo y en textos literarios. La primera es corazón. En lenguaje denotativo sabemos que es un órgano muscular. En el lenguaje connotativo podemos representar amor. En un texto literario quedaría así: mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo una palabra se puede transformar? Otra palabra sería otoño. Es una estación del año. En el lenguaje connotativo podemos representar vejez. Y en un texto literario, me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida. Dicen que el vínculo entre padres e hijos es único, pero ¿cómo se comunican? Lo hacen a través de la intención comunicativa. Pero, ¿qué es la intención comunicativa? Esto es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje.
Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Para entender la intención comunicativa, debemos conocer las funciones del lenguaje que ayudarán a tu hijo a comunicarse mejor. Y estas son la apelativa y la expresiva. La función apelativa es la que ayuda al niño a regular la conducta de la otra persona. Y la función expresiva o emotiva le permite al niño poder expresar sus propias emociones y sentimientos. A continuación te daremos unos buenos tips que te ayudarán a desarrollar la intención comunicativa con tus pequeños. Y vamos con el primero. Prestar atención a las conductas del niño. Cuando llora, grita, se mueve, etc. En este minuto, acércate al niño y pregúntale, ¿qué quieren? Así, el niño percibe que sus acciones, gestos y emisiones llaman la atención de los demás y de esta manera puede satisfacer sus necesidades. Incorpórate al juego del niño. Puedes interactuar con tu hijo y de pronto comenzar a jugar con el objeto que él utiliza en ese momento. Con esto verás cómo tu hijo te dará una señal de protesta para que se lo devuelvas. Pasa un periodo de tiempo con el niño, pero sin interactuar con él. De esta manera buscará una forma para captar la atención del adulto que lo ignora. Aleja o esconde algún juguete que sea del agrado del niño. Tu hijo intentará pedir el objeto. Si no lo logras, puedes decirle, ¿lo quieres? Pasarle el objeto y dejar que juegue un ratito con él. Y luego volver a escondérselo. Lenguaje poético. El lenguaje poético es aquel que se utiliza en la literatura, especialmente en la poesía, para hablar de las cosas, sentimientos, emociones o necesidades enunciativas del autor, sin utilizar el lenguaje que utilizamos en otros textos como ensayos científicos, académicos y monográficos. El lenguaje poético se caracteriza porque convierte las palabras en música y en figuras visuales y auditivas que transmiten la emotividad de su autor, por lo cual es necesario poner a disposición nuestras emociones para poder entender los poemas al leerlos. Las palabras suelen tener dos significados, uno connotativo, es decir, un significado que se adquiere culturalmente y por tanto que es diferente al que se expresa en los diccionarios, que es el significado denotativo. Las palabras pueden tener dos significados. Denotativo es el significado primario que aporta el diccionario. Ejemplo, el corazón palpita fuerte. De acuerdo al diccionario, corazón significa órgano central de la circulación de la sangre. Y el significado connotativo, que es el significado secundario que otorga a un grupo humano. Ejemplo, eres mi corazón. En esta frase, corazón significa que una persona representa el amor y no lo que dice el significado denotativo acerca de la palabra. Los poemas tienen varias palabras y frases que tienen un significado connotativo, por eso cuando los leemos tenemos que interpretarlos. Imagina que interpretáramos de forma denotativa el siguiente verso. Brillantes luceros son tus ojos, refulgantes faros que guían mis pasos. Brillantes estrellas, tus ojos, refulgentes faros que guían mis pasos. En el significado denotativo no hay forma de imaginar unos ojos tan brillantes como estrellas que producen la misma luz que los faros en el mar. Sin embargo, el significado connotativo nos hace saber que quien escribe este verso piensa que los ojos de otra persona están llenos de vida y alegría y que esa vida y alegría les hace saber a esa persona en dónde quiere estar y probablemente es al lado de quien posee esos ojos brillantes. Además del lenguaje connotativo, encontramos una serie de figuras literarias
que requieren leerse e interpretarse para encontrar el sentido a los versos. Figura literaria. Son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para aumentar o matizar su expresividad. Son recursos que utiliza el poeta para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior. La figura es un adorno del estilo, resultado de la voluntad del escritor por dar forma a su escrito. Veamos algunos ejemplos de figuras retóricas. Metonimia. Es cuando el significado de una palabra cambia al relacionarla con otra. Como ejemplo, tenemos: le dieron luz verde para decir que le dieron permiso, contestó con la mano en el corazón para decir que contestó con la verdad. Comparación o símil. Es cuando se expresa la semejanza entre dos cosas mencionando una característica común entre ambas y empleando nexos como cual, como, tal, parece o así. Ejemplo: tus manos bellas cual espuma de mar, tu arrullo lento como nubes de cielo azul. Metáfora. Es cuando se da una característica imaginaria a una persona, animal o cosa, comparando dos objetos, pero sin utilizar nexos. Ejemplos: tus manos bellas, espuma de mar, tu arrullo, nubes de cielo azul. La anáfora o aliteración consiste en la repetición de uno o varios sonidos, ya sea de una palabra o de un enunciado. Ejemplo: se oyen los claros clarines, bésame con el beso de tu boca. Ahí es clara la repetición. Epíteto. Es cuando se agregan adjetivos al sustantivo para acentuar sus cualidades, como cuando se dice: la noche es oscura, el día es radiante. Ejemplo: por ti la verde hierba, el fresco viento del blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera me resguardan. Prosopopeya. Consiste en atribuir sentimientos y acciones humanas a objetos inanimados, cosas abstractas o animales. Por ejemplo: el perro fiel aguardó la morada, el saxofón lloroso entonó su amor, que son características o acciones humanas. Hipérbole. Es cuando se exageran las características de un determinado sujeto u objeto e incluso de una situación. Por ejemplo: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele el aliento. Sabemos que el aliento no puede doler, pero es una hipérbole. Ahora bien, el lenguaje poético se presenta como un reto a la imaginación al presentar las ideas rodeadas de signos y símbolos que solo cobran sentido cuando llegan al corazón del lector, por lo que, insisto, pongamos las emociones a disposición de la lectura de la poesía. Veamos qué tal aprendimos lo que se expuso en esta lección. Para ello, interpretaremos algunos versos de la poeta mexicana Rosario Castellanos. Ser río sin peces. Rosario Castellanos. Ser de río sin peces, esto he sido, y revestida voy de espuma y hielo. Ahogado y roto llevo el cielo, y el árbol se me entrega malherido. ¿Qué significa el verso 2? Y revestida voy de espuma y hielo. Inciso A. La escritora se siente sola y llena de frialdad. La escritora juega agua fría. La escritora se viste de gala y frío. Estamos viendo que el poema habla de cómo se siente la escritora, por lo que elegiremos la opción A. La escritora se siente sola y llena de frialdad. Ahora revisemos el verso número 3 del mismo poema. Ahogado y roto llevo todo el cielo. ¿Qué significará? Inciso A. El cielo está por deshacerse por los relámpagos. Inciso B. La poeta ha roto un objeto muy valioso. O inciso C. La escritora ha perdido su tranquilidad. Y ya que imaginamos un cielo azul tranquilo, si hablamos de un cielo ahogado y roto, sabemos que es un cielo sin tranquilidad. Y ya que estamos hablando de cómo se siente la escritora, nos vamos por la inciso C. De esta manera llegamos al final de nuestra clase. Agradezco toda tu atención y toda tu disposición hasta el final del video. Te invito a expresar tus emociones y tus sentimientos a través de la literatura. Hasta la próxima.